Bienvenidos una vez más a esta edición de Ediciones en Cuarentena. Aunque hablando de la cuarentena, la mayoría de la población parece que ya la levantó de facto. Formalmente, la cuarentena o el aislamiento social obligatorio, que es el nombre técnico, debe regir hasta el 30 de junio. Pero a partir de hoy iniciaba también la fase 2 de la reactivación económica, donde ya muchas actividades están comprendidas, tanto productivas como de servicios, y que están publicadas por el gobierno y por todos los medios de comunicación. Pero pese a que en Arequipa no hay transporte urbano, está suspendido. La gente hoy, por ejemplo, ¿no? Después del domingo, ha salido masivamente a las calles, tal vez por necesidad, tal vez por cansancio, tal vez por curiosidad, en fin, cada quien tiene diversas razones. Pero hoy queremos preguntar en la encuesta del día si cree que la mayoría de la población sigue respetando la cuarentena o la levantó de facto. Si la mayoría de la población sigue respetando la cuarentena o la levantó de facto. Respóndanos con un sí o con un no en la encuesta que permanecerá en la pantalla a lo largo de la transmisión de este programa. Como habíamos anunciado, hoy va a estar con nosotros el alcalde provincial Omar Candia, que esta mañana ha dado una conferencia de prensa también para anunciar eh, lo que ha llamado el gobierno, en realidad, la nueva convivencia social. Y ha explicado las medidas y las normas que están rigiendo y las medidas municipales que está tomando para garantizar esta nueva forma de convivencia social en Arequipa. Dependen de la municipalidad el transporte, los mercados, el ornato, la limpieza pública, eh, arbitrios municipales, licencias. Sobre todo esto nos va a conversar esta noche en breves momentos. Como siempre, les recuerdo o les reitero la estadística del día. Y yo diría que las noticias no son malas. En fin, hemos llegado a la cifra de 199.696 casos confirmados a nivel nacional. Es decir, nos falta 304 casos para llegar a los 200.000 pacientes infectados. Es el segundo número después de Brasil en toda Latinoamérica. Pero acá viene la parte buena, en fin, no sé qué tan buena, pero hay 3.181 casos más que ayer. Este aumento que estuvo por los 4.000, llegó hasta 4.800, un día llegó a sobrepasar los 5.000, hoy está en 3.181. Claro, puede deberse a un tema de pruebas, puede deberse a que no enviaron la información de las regiones, porque siempre hay un desfase, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero no deja de ser una cifra alentadora, si es que de esta meseta tan compleja que ha resultado el modelo de meseta del gobierno se trata. Pero todavía nada está dicho, hay que esperar. Así como en la cifra de mortalidad, que ya es conocido, ¿no? De dominio público, que hay un subregistro. La discusión está en qué tan grande es el subregistro. Y publicaciones durante el fin de semana de medios internacionales y televisoras nacionales han enfatizado en esto. Al parecer, hay un subregistro más o menos de 2/3 partes. Entonces, la cifra real de muertos por coronavirus sería el triple de lo que dicen las estadísticas oficiales. Y en ese sentido, sacó un reportaje El País. La cifra de fallecidos en este momento es de 5.571, 106 más que
ayer. Eso se mantiene en el promedio que ha venido por lo menos hace un mes o 3 semanas. En Arequipa, casos confirmados 4.920, han subido 81 respecto al día anterior. Fallecidos 91, nuevamente en un solo día se producen 7 fallecidos, 5 en el Hospital Regional Ono Delgado, no, al revés, 5 en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín de Salud y 2 en el Honorio Delgado. Hace 3 días hubo 8 fallecidos en un solo día. Y esto es preocupante porque las personas en unidades de cuidados intensivos, según la información del día de hoy, son 58. Si bien es cierto que llegaron 2 camas UCI el fin de semana y hoy se han entregado 4 más, esta cifra corresponde a ayer, es decir, cuando la capacidad instalada realmente era 44. ¿Dónde están los 14 restantes que dice aquí que están en camas UCI? La información no es muy clara, pero hay 7 pacientes fallecidos. Entonces, es probable, y no es una información alarmista, que realmente no haya ninguna cama disponible y algunos pacientes hayan muerto por esa razón. Entonces, es muy difícil combinar estas cifras con la reactivación económica y las medidas y la salida masiva de la gente, como hoy día hemos visto. En fin, vamos a ver qué piensa el alcalde provincial justamente de estas cosas respecto a las medidas que ha anunciado también que el municipio está implementando esta mañana. Ya está con nosotros el alcalde provincial Omar Candia Aguilar. Buenas noches, Omar, bienvenido al Búho. ¿Estamos con el alcalde? Hay que activar el audio, parece. No lo escuchamos. Está con nosotros, pero tenemos un pequeño problemita de audio. Bueno, en lo que vamos coordinando esto, ya les cuento que además hay una estadística muy preocupante que hemos publicado hoy y es en relación a la violencia que no se ha detenido en la cuarentena, que por el contrario pareciera haberse incrementado. Se ha reportado que cada 3 horas una mujer ha sido reportada como desaparecida en el país. La cifra es 158 mujeres desaparecidas entre niñas y adolescentes y adultas 76, lo cual quiere decir que hay 234 en este periodo desde que se inició la cuarentena. Personas desaparecidas, o sea, se ha denunciado. Es cierto que esto no es que fuera cero el índice anteriormente a la cuarentena, pero ha incrementado mucho. Por ejemplo, en Arequipa, en abril, ya estábamos en estado de emergencia, se reportaron 3 desapariciones de niñas y adolescentes en abril. En mayo, 15, o sea, 5 veces más. Y por la emergencia, la policía no le está prestando atención a estos casos porque está concentrada en otros casos, como las miles de 1.500 casos de violencia, denuncias de violencia han entrado en este periodo a la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Y ha habido otra cantidad similar, más de 1.300 llamadas a la línea 100 por actos de violencia que estaban ocurriendo en ese momento, es decir, ya son llamadas de auxilio, ¿no? Bueno, es este tema que nos atraviesa como sociedad históricamente, pero que en circunstancias como estas se pone de manifiesto por diferentes factores, estrés, sinceramiento de hechos, en fin. Y es un problema que no ayuda para nada a mejorar nuestro desempeño como sociedad, ahora que todos hablamos de la nueva convivencia, no solo por el distanciamiento, las medidas sanitarias, sino
porque se supone hemos tomado conciencia de nuestra. Muy bien, estamos al aire. Ok, estamos al aire. Voltea. Está volteado. Okay. Muy bien, amigos, estas son las circunstancias del vivo, así ocurre. Estamos en vivo transmitiendo por todas nuestras redes sociales y por nuestra página web. Ya está el alcalde con nosotros esta noche. Buenas noches, Omar. Bueno, ahí está, pero ahí ya. Estamos a la espera del alcalde que esta mañana dio precisamente una conferencia de prensa para explicar las medidas que está tomando el municipio provincial. Normas para la nueva convivencia social en Arequipa. Muy bien, les estaba comentando sobre este problema de la violencia en lo que el alcalde se conecta. Es la internet, hace falta una supervisión mayor de OCIPTEL respecto a la calidad de internet. Creo que todos los hogares estamos sufriendo de esto. Es cierto que se ha incrementado muchísimo el tráfico porque están los escolares haciendo clases, los adultos haciendo teletrabajo, los medios como nosotros haciendo transmisiones y mucha gente pasando videos y fotos, que es lo que recarga mucho la internet. Ya se ha hecho invocaciones para que hagan un uso racional de la internet, que sería lo ideal para facilitar realmente las comunicaciones. Muy bien. Entonces, estamos conectados, pero aún sin audio con el alcalde provincial. Les pido un poquito de Buenas noches, paciencia. Mabel, ¿cómo Por estás? favor. Ahora sí. Muy bien, buenas noches, Omar. Bienvenido al Búho. Gracias por esta entrevista. Al contrario, te agradezco por la invitación, por este acto de deferencia que nos permite llegar a la ciudadanía arequipeña. Muy bien. Bueno, vamos entonces directo al grano. Esta mañana ha habido una conferencia donde has explicado cómo el municipio provincial se adapta o en un papel más proactivo, ¿no? Promueve este tipo de nueva convivencia social que las normas y la enfermedad, digamos así, la pandemia, nos ha obligado. Entonces, yo quería iniciar preguntando, porque escuché que la idea del municipio es hacer de manera electrónica casi todas sus funciones, ¿no? Que la gente pueda hacer sus trámites vía remota, porque no solamente va a protegerlos de la enfermedad, sino también va a evitar contagios, ¿no? Sino también puede agilizar trámites. Hablaste de un cambio en la burocracia, ¿no? Que sería realmente fantástico aprovechar esta oportunidad para que eso ocurriera. Y entonces, para que la respuesta no sea tan larga, porque hay mucho por hacer ahí, yo preguntaría, ¿para qué va a ser necesario entonces que la gente tenga que apersonarse al municipio provincial, ya que la mayoría de trámites lo están implementando vía virtual? ¿O podemos decir que ya nunca más vamos a pisar el Palacio del Filtro? A ver, en realidad, varias reacciones a tu pregunta, comentario. En realidad, nosotros miramos de otra perspectiva, ¿no? No hablamos de nueva convivencia social, porque esta nueva convivencia social parece más una disposición de la autoridad, ¿no?
que se muestra y genera cierta renuencia en la población por varios factores, principalmente el factor económico, la desesperación de muchos hogares de tener que recurrir al mercado en términos generales, proceder a ofrecer sus bienes o ofrecer sus servicios. Creemos que es necesario hablar de un nuevo pacto social. Y un nuevo pacto social no es una imposición, sino es un acuerdo de voluntades entre gobernante y gobernados, ¿no? Es decir, generar compromisos de los diferentes actores sociales, del sector empresarial, del sector social, del sector político y evidentemente por parte de las autoridades. Si hablamos de un nuevo pacto social, este nuevo pacto social tiene que establecer las nuevas conductas en esta etapa de pandemia y repensar también el mediano plazo, es decir, qué vamos a hacer luego de la post-pandemia, cómo generamos procesos de cambio, cómo aprovechamos la coyuntura estratégicamente para poder generar cambios en beneficio de la población. Todo escenario... Cambios profundos, ¿no? Cambios profundos se podrían hacer. Mira, En ese nosotros encontramos sentido, tres contradicciones, ¿no? La emergencia y lo estratégico. Estamos dejando lo estratégico por atender la emergencia. Y no hay que descuidar lo estratégico. Es decir, cómo dentro de la emergencia pones una agenda que tenga una visión estratégica. La segunda contradicción que encontramos es que atendemos lo burocrático y queremos volver a la burocracia convencional. Y no pensamos en un proceso de recambio, ¿no? En un proceso donde la burocracia tenga otra forma de servicio, puedas aprovechar la emergencia para generar cambios que sean permanentes. Y lo tercero, que un gran problema que vemos hoy día en nuestro país, donde muchos ya nos creíamos, ya hablábamos de que estábamos en un nivel de crecimiento, de disciplina fiscal, que nos había permitido voltear la página del Perú de la década de los 70, de los 80, y hoy día nos enrostran otra realidad, ¿no? Otra realidad. Y es que la informalidad, ¿cómo aprovechamos esta pandemia para comenzar a formalizarnos, para comenzar a contribuir con la formalidad, sobre todo de la economía? O sea, tenemos indicadores que son alarmantes. O sea, 2 de cada 3 peruanos trabajan en MIPES y 3 de cada 4 peruanos son informales. O sea, no tienen planilla de pagos, no tienen seguridad social. Nos ponemos a discutir temas grandes, ¿no? Sobre ONP, AFP, cuando esto beneficia a una minoría. No beneficia a la gran mayoría de peruanos, porque la gran mayoría de peruanos no conoce lo que es una AFP y no conoce lo que es una ONP. Entonces, hay contradicciones que hay que aprovecharlas. Ahora, nosotros en este escenario creemos que hay que ver lo estratégico, ¿no? Es decir, dentro de la emergencia tenemos que ver lo estratégico y hemos establecido 3 políticas de mejora continua. Una que tiene que ver con el retorno progresivo a las actividades laborales, ese trabajo remoto, esas medidas sanitarias, dar cumplimiento a la resolución ministerial 239-2020 del MINSA, que establece justamente el análisis de riesgo de los trabajadores administrativos, de los obreros, el trabajo presencial, el trabajo remoto, el trabajo mixto, la jornada laboral, el ingreso, es decir, cómo generamos un escenario laboral donde el riesgo se minimice, ¿no? Donde el riesgo pueda reducirse al mínimo para que nuestros trabajadores no estén. La segunda política es cómo organizamos la institución para el servicio al ciudadano. Y es bien complicado porque estamos acostumbrados a burocracias laxas, a burocracias que tienen un montón de papeles y que atienden a los ciudadanos en condiciones hay veces no apropiadas. Nos estamos adecuándonos a otra resolución ministerial, la 103-2020 de la PSM, que hace referencia a los lineamientos para la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de la municipalidad provincial, que tiene que ver con aforo, circulación de personal, medidas sanitarias al ingreso y durante la jornada laboral, tiene que ver con la atención a la ciudadanía, el funcionamiento propiamente de la entidad, que es una segunda política. Y la tercera política es ver la virtualización de los servicios, la automatización de todos los servicios. Es importante tener una institución que llegue en algún momento a tener cero papel, a establecer un sistema de intranet que sea totalmente eficiente y que pueda generar condiciones de gobierno electrónico en su totalidad. Lo que nosotros hemos presentado hace aproximadamente 30 días, nuestra oficina virtual es la primera etapa, ¿no? Queremos llegar a la segunda y tercera etapa donde se pueda establecer un sistema totalmente optimizado
de gobierno electrónico. Ahora, Ujú. Aterrizando un poquito esto ya antes de pasar a otro tema, pero ¿cuál es la realidad del municipio? Porque, por ejemplo, muchísimas instituciones estatales han tenido que dar licencia a la mitad de su personal porque son personas vulnerables, mayores de 60 años, y realmente la productividad pues va a descender mucho con eso. Y otro es que también desde otro punto de vista se puede aprovechar porque es de todos conocido y no es un secreto que las instituciones estatales y sobre todo las que son dirigidas por un funcionario de elección popular que cambia cada cierto tiempo, se llenan de burocracia que aumenta en cada gestión y que no solamente a veces no contribuyen a unos servicios de calidad, sino que incluso pueden entorpecerlo porque hay que darles algo que hacer, en fin. Entonces, ¿cómo lo enfocas tú? ¿Qué hacer con el personal que en este momento no puede trabajar y cómo aprovechar la coyuntura para realmente ser una entidad eficiente, que no se llene de burocracia, que realmente no ayuda, ¿no? Mabel, la resolución, el decreto supremo, perdón, el 094-2020 de la PCM, te establece hasta qué porcentaje puedes habilitar del número de trabajadores. Y te dice hasta un 40%, ¿no? Nosotros estamos trabajando ahorita con menos del 20%. O sea, hay veces las conductas propias de empleador hace que quieras que venga hasta el 40%, ¿no? Pero tienes que cuidar la vida y la salud de las personas. Y solamente se han habilitado aquellos servicios esenciales que vayan articulados a la reactivación económica que empezó en mayo. En mayo empezó la fase número 1, estamos ingresando a partir del día 6 de junio con la fase número 2, es decir, tenemos 2 días útiles de la fase número 2, y lo que hemos habilitado son los servicios básicos, que están orientados a la comercialización, a las licencias, a la licencia de funcionamiento, ampliación, cambio de giro, que están relacionados con registro civil, que es una función también esencial del gobierno local, y que en realidad no pone en funcionamiento algunas otras áreas de la institución, justamente con la finalidad de evitar los contagios al interior de la municipalidad. Y hemos Bien. establecido para un porcentaje de trabajadores que puedan realizar trabajos remotos, que se puedan medir en base a dictámenes, informes, resolución de expedientes, ¿no? Es bastante complicado porque nosotros Sí. tenemos como municipalidad provincial un buen porcentaje de trabajadores que pasan de los 60 años. Evidentemente tenemos la obligación de cautelar por sobre todas las cosas la vida de nuestros trabajadores. Tampoco se les puede dejar en la calle, pero hay que encontrar una solución intermedia. Ahora, quisiera pasar a otro tema que no nos gane el tiempo, que es el que le preocupa a más gente, creo. El tema del transporte. Se habla de suba de pasajes, pero hay un ofrecimiento de un subsidio que no digamos, su principal objetivo es que no suba pues el pasaje, ¿no? Pero ¿cuándo se cumplirá esto? ¿Harán las transferencias? ¿Se podrá organizar con los transportistas? Eso por un lado para resolver el tema inmediato, a ver de cuándo se puede reanudar el transporte que se necesita, ¿no? Y lo otro es que estás pensando ya a mediano plazo, o sea, ¿qué va a pasar con el CID? Varios especialistas han comentado que en las ciudades tienen que cambiar muchas cosas porque eh, esta pandemia nos ha traído una serie de lecciones, por un lado, y nos obliga a una serie de cambios, por otro lado. No solamente, por ejemplo, implementar ciclovías, reducir este transporte masivo tipo metro, que muchos proyectos han sido paralizados en el mundo porque realmente por el momento no es como iban los metros de atiborrados, no se va a poder usarlos de esa manera y es una inversión demasiado grande como para que vaya con poquitos pasajeros. Tú tenías un proyecto de un tranvía, entonces todo el proyecto del CID va a tener que cambiar o no lo crees.
Mira, Mabel, nosotros hablamos de movilidad urbana sostenible. Y justo el día de hoy, dentro de la conferencia, hemos puesto en agenda nuestros grandes 7 ejes estratégicos. Es decir, la emergencia, no podemos atender solo la emergencia. En el marco de la emergencia tenemos que tener una visión estratégica, una gestión Ujú, de la incertidumbre desde la visión estratégica. Y digo gestión de la incertidumbre porque nadie sabe qué vaya a ocurrir en el transcurrir de los subsiguientes días. Si la curva de contagios, si la curva epidemiológica sigue en ascenso, y ese ascenso es desproporcionado a la capacidad de atención del sistema sanitario, evidentemente es muy probable que el presidente opte por un nuevo estado de emergencia total y se paralice la reactivación económica. Pero si es que estamos en la meseta, como se ha anunciado hace más de 30 días, creo que son 40 días que se han anunciando que estamos en la meseta, es evidente que podemos seguir con la reactivación económica. Se habla de la vacuna, se habla de tratamientos médicos, no sabemos cuándo vaya a terminar esta pandemia o que quizás se declare un mal endémico médicamente hablando y tengamos que convivir para siempre con la pandemia. Hay muchas enfermedades que nunca tuvieron vacuna, ¿no? Y que hoy día se convive con la enfermedad. Eso también es una posibilidad, es una hipótesis. sí, Entonces, sí. esto nos implica tener una agenda. Dentro de la agenda que hemos establecido, son 7 puntos de agenda. Uno de ellos, y el primero, está relacionado con la movilidad urbana sostenible, donde lo primero que tenemos que hacer en la emergencia es implementar los protocolos de bioseguridad para el transporte público, transporte especial de taxi y transporte de personal de los diferentes centros de trabajo. Protocolos, nosotros fuimos la primera municipalidad en el país en aprobar la ordenanza, una ordenanza que ha sido revisada, ha sido comentada con personal del Ministerio de Transporte y Comunicación. En el MTC hay un equipo muy proactivo que está en enlace permanente con nuestra municipalidad y hemos aprobado este protocolo y hoy día estamos haciendo la fiscalización para que las unidades de negocio, es decir, las empresas, Ujú. se adecúen a los protocolos, se adecúen necesariamente a estos protocolos, a lo menos acrediten parte de la flota para el reinicio de las actividades. Lo segundo, en relación con el pasaje, nosotros, a ver, tenemos esta pandemia ha generado que solo en Lima tengas más de 1.200.000 desempleados, de acuerdo a información del INI, ¿no? Es decir, a nivel nacional debemos tener cerca de 3 millones de personas que han perdido su empleo. Tienes un problema de desempleo, ¿no? Es necesario que comiences a ver algunas condiciones para no afectar aún más a los que menos tienen, a la grande mayoría. Por eso nosotros hemos estado desde hace más de 40, 50 días pidiendo el subsidio para el transporte urbano. Es más, en una anterior entrevista que tuvimos contigo, hicimos Ujú. referencia a este pedido, ¿no? Ese pedido ha tenido eco, hemos hablado con el presidente del Consejo de Ministros, hemos hablado con el ministro de Transporte y Comunicación, hemos hablado con el viceministro de Transportes y nos han manifestado que esto es totalmente viable y que tiene que salir antes del 10 de junio. Estamos hablando que lo más probable es que salga el día de mañana, pasó mañana. Se ha establecido una media aritmética de las principales ciudades, se han establecido costos fijos, costos variables, en general, en términos sencillos, los costos de operación, pago chofer, cobrador, combustible, desgaste de máquina, mantenimiento preventivo, y en virtud de ello se ha establecido un monto para las unidades de transporte, con la finalidad de que esos costos fijos y esos costos variables adicionales no vayan a afectar al transportista y no tengan que trasladar este costo final al usuario, ¿no? Con Así una es. tarifa, la tarifa se mantendría en un sol, no habría ninguna variación de la tarifa. Ahora, Ujú. pensando en el mediano plazo, pensando en el Perdona, mediano, antes de pasar al mediano plazo, pero esto será posible, digo, porque es como el bono que tenía que llegar el 30 de marzo y no llegó, pues, ¿no? Entonces, hasta que realmente le llegue esto al transportista y pueda hacer uso de ese subsidio y no tenga que subir el pasaje para pagarle ese día al cobrador, ¿qué certeza tenemos? muy buen interrogante, Mabel. En el tema del bono, el gran problema del país es la inclusión financiera. De 10 familias, solo 4 tienen acceso al servicio, tienen una tarjeta, una cuenta, ¿no? En el caso del transporte urbano, Arequipa específicamente, nosotros tenemos ya unidades de negocio que han ganado contratos de concesión el año 2016-2017, que nosotros responsablemente hemos ingresado a la etapa preoperativa y tenemos identificados, mapeados
y parte de la flota acreditada, conforme a los parámetros del CIP. Es decir, es más sencillo que otras ciudades del Perú, donde no tienen absolutamente nada. O sea, Arequipa, ¿crees Lima, que sí se va a poder operativizar y va a funcionar en corto plazo? nosotros hemos tenido reuniones financieras con el equipo del MTC, donde hemos hablado de los costos fijos, costos variables, en general los costos de operación de la implementación del nuevo protocolo. Incluso se han atrevido a dar algunos montos con presencia del viceministro, con el Ujú. compromiso del ministro con quien he tenido la oportunidad de conversar y bajo la anuencia del presidente y del presidente del Consejo de Ministros. Es decir, esta no solamente es una promesa, sino es un compromiso que tiene el gobierno nacional. Es Salvo decir, que, el lunes 15 podría reanudarse el transporte con el pasaje a un sol. ¿Confías en conforme, eso? conforme, Mabel, Ujú. conforme, ya las reuniones Correcto. que se han tenido con el equipo técnico han sido bastante densas, muy meticulosas. En algún momento cuestionaron que eran personas privadas, ¿no? Que habían ganado estas concesiones, y era lógico, estamos en un modelo de APP, Alianza Público-Privada, un modelo donde Claro, interviene pero el la MES, situación ha cambiado, pues claro, la situación ha cambiado. interviene pro inversión, hay un esquema de un marco regulatorio y es evidentemente que se presta un servicio público. Entonces no estamos hablando de beneficio a una persona jurídica en particular. De Y eso acuerdo. lo entendió Pero, el ¿por MTC. qué tiempo se extendería el subsidio? ¿Porque no va a ser permanente o cuál es la idea? Mabel, se habló de 3 meses. En la reunión que hemos tenido, en la última reunión que tuvimos la semana pasada, se habló de un subsidio por 3 meses. Eh, es probable que este subsidio se extienda todo el año. Hay que ver también la caja fiscal. Hemos observado que han habido varios compromisos por parte del gobierno nacional y es necesario hacer una evaluación hasta dónde soporte la caja fiscal. Pero a lo menos Muy, los siguientes 3 meses, ellos han manifestado que este subsidio estaría asegurado. muy bien. ¿Y qué va a pasar con el CID? Proyectémonos al año 2021 y 2022. Mira, nosotros ¿Qué tenemos va a cambiar o no va a realizar el cambiar? PIB. Mira, Mabel, hoy día en el mundo se está repensando la movilidad urbana sostenible. Claro. Y Ujú. a demanda de la propia ciudadanía, no por política de Estado, se está recurriendo a la bicicleta, ¿no? Y no solamente en territorios o topografías planas. En Francia, el gobierno francés ha comprado bicicletas eléctricas, ¿no? Es decir, para distancias mayores a 7 kilómetros. Y hay una demanda del uso de la bicicleta y el gobierno nacional en el Perú ha establecido incentivos, está promoviendo el uso de la bicicleta. Entonces, esta es una alternativa. No tenemos la cultura de la bicicleta. Quizás el país en el mundo que tenga más cultura de la bicicleta sea Holanda, ¿no? Donde hay más bicicletas que personas. Nosotros no tenemos. En Arequipa se estima que el 0.4% utiliza la bicicleta como un transporte, ¿no? Es decir, nada. Entonces tenemos que Pero no se incentivar el uso de puede, la pues bicicleta. no se puede por el tipo de tráfico que tenemos. Entonces, para establecer ciclovías hay que cambiar varias cosas, no solo decir, bueno, salgan en bicicleta. Claro, son varios factores, ¿no? Ahora, sí creo necesario, nosotros hemos establecido, el equipo ha establecido el relanzamiento del SIT con adecuación de unidades, paraderos, troncales y sobre todo la digitalización. Estamos hablando de, cuando hablamos de digitalización, una unidad de recaudo que sea a través de una tarjeta, a través del celular, que permita, que evite el contacto entre el ciudadano y el cobrador, ¿no? Sino que se pueda tecnificar, que miren desde frecuencias, aforo, pago, entre otros, ¿no? Y el tema del tranvía eléctrico, mira, en el mundo se habla de la macromovilidad, ¿no? Si tienes macromovilidad, evitas el congestionamiento de las ciudades y evidentemente estás evitando que tengas ciudades caotizadas, contaminadas. Entonces, el tranvía eléctrico en realidad es un tren eléctrico ligero, ¿no? Que ya tiene sus estudios, tiene el perfil técnico aprobado, nivel 1, se iba a lanzar el nivel 2 del perfil técnico y el expediente técnico y justo nos agarró la pandemia, ¿no? Uh Pero esta -huh. es una política revisada por el MTC. Yo debo felicitar, en el MTC hay un equipo de técnicos, de profesionales muy bien capacitados que están lanzando un programa que se llama Promovilidad, donde están las principales ciudades y donde se está discutiendo temas de macromovilidad, ordenamiento de ciudades y movilidad urbana sostenible.
y donde se insertaría el CID, pero la gran variable es los aforos, o sea, el CID puede funcionar todo tal cual estaba planificado, excepto por el aforo y si es rentable o no es rentable. Conforme. Ahorita, bajo el nuevo protocolo de bioseguridad que se ha implementado, el modelo de negocio primigenio cambia, ¿no? Al incorporarte otras obligaciones que no estaban en tu contrato de concesión, estás cambiándome el modelo de negocio. Entonces, lo que te queda es renegociar, ¿no? Para que esos costos adicionales o los subsidie el Estado o los pague el usuario final. Y en eso estamos. Mira, esta experiencia de subsidio de las unidades de negocio que han concesionado y que están en la etapa de preoperatividad, que tienen varios compromisos, entre ellos renovación de flota. Ese compromiso del año 2019 permitió 700 unidades nuevas en Arequipa. Y el año 2020 deberían renovar 1.000 unidades en Arequipa. Y el año 3, otras 900 unidades en Arequipa. Es decir, estábamos hablando cerca de 2.600 unidades nuevas en Arequipa. Que evidentemente los plazos quedan suspendidos. Pero una vez que se levante el estado de emergencia, tendremos que retomar los plazos y establecer esos compromisos que tienen las unidades de negocio. Pero estamos variando transitoriamente mientras dure el estado de emergencia. De acuerdo. ¿Y qué va a pasar con San Juan de Dios, esta obra que quedó también trunca, que preocupa a muchos y que dicen que nuevamente va a sufrir un incremento del costo? ¿A qué se debería esto? En realidad, todas las obras públicas, Mabel, sufren costos, porque así como hay un protocolo para el transporte urbano, hay un protocolo para la construcción. Y este protocolo es bastante exigente, ¿no? Te piden desde pruebas COVID para el personal que tiene riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto, pruebas COVID que tienes que presupuestar y que tienes que hacer el tamizaje de los trabajadores. Te piden que tengas una zona de ingreso, una zona de vestuario, una zona de desinfección, una zona de trabajo. Te reduce la producción por obrero, porque hoy día tienen que tener más de 1,5 metros de distancia entre obrero y obrero. Evidentemente, te reduce la producción. En las zonas cerradas, no, en los espacios cerrados, también te establecen la cantidad de trabajadores por metro cuadrado. Es decir, todos estos protocolos, y sin hablar de los EPPs, porque aumentan los implementos, los equipos de protección personal. Hay un incremento de equipos de protección personal justamente para evitar el contagio. Y todos estos equipos de protección personal, esta reducción de la producción, estas pruebas de COVID, todos estos, digamos, protocolos, estas partes del protocolo generan que la inversión pública pueda aumentar, pueda incrementar cualquier expediente técnico. De acuerdo. Bueno, para terminar ya, quiero preguntarte, ¿cuál es el papel que crees que el municipio provincial puede desempeñar en apoyar la reactivación económica, que es la gran preocupación después de la salud y en algunos casos antes que la salud, el problema económico que se nos viene? En esta estrategia que ha planificado el municipio, las grandes decisiones económicas no dependen del municipio ni tampoco tiene una tarea, digamos, directa con el sector productivo, pero sí en cuanto a los servicios, las licencias. En ese tema, ¿qué plantea el municipio? Mira, nosotros tenemos un plan de reactivación económica, Mabel, y hemos establecido 3 grandes ejes, ¿no? 3 grandes lineamientos. Pero es necesario visualizar algo. Yo empecé hoy día mi exposición, la conferencia, viendo la cantidad de personas infectadas en el mundo. Hemos bajado al país y hemos llegado a Arequipa. Infectadas, la cantidad de personas que existían en UCI, el día de ayer en UCI existían 51 personas en UCI. 51. Cuando es de conocimiento público que solo hay 40 camas UCI en Arequipa. Entonces, ¿de dónde salen esas 11 camas más? ¿No? Esa es una gran pregunta que nosotros nos hemos hecho, porque yo he participado en varias reuniones del Comando COVID, cuando se pregunta, hay 40, y de las 40, 8 son de clínicas particulares donde todavía no hay ninguna disposición por parte del gobierno nacional para el uso de estas camas UCI. Pero voy a la reflexión siguiente: si cualquier arequipeño hoy día se enferma, ¿no? Tiene el contagio del COVID y es un enfermo, una persona grave de COVID, no va a tener posibilidad de atenderse de manera fácil
en una unidad de cuidados intensivos. Y hay mucha probabilidad de que pierda la vida. Entonces, tenemos que tener la variante de la difícil situación en la que se encuentran los servicios de salud. Y la segunda es, estamos en la fase 2 de la reactivación económica. O sea, ya hemos pasado ya del martillo de la danza. O si quieres, hemos pasado del quédate en casa a la nueva convivencia social que debe ser el nuevo pacto social. ¿Conforme? Entonces, frente a ello, el rol de la municipalidad tiene que hacer inversión pública, es decir, tener un banco de proyectos para contribuir en la generación de empleo público, ¿no? No interrumpir tu cadena de pagos, que van desde pagar al proyectista, al supervisor, residente, obreros y a los empresarios, que muchas de las obras son por contrata. El segundo eje, en el primer eje, tenemos A los proveedores también, ¿no? una Los agenda de proveedores. inversión, una agenda de inversión de 100 millones de soles, que se han establecido 26 proyectos que en algún momento detallé. El segundo eje tiene que ver con servicios, ¿no? Servicios, y tenemos acá el tema de turismo, que es muy importante y que lamentablemente es el sector más golpeado, y el tema de comercio. Nosotros en comercio hemos comenzado a dialogar con los diferentes empresarios que lo que quieren es un gobierno local que pueda ayudarles en la ampliación de giro, en el cambio de giro. Hemos visto que hay muchos negocios que están adecuando sus servicios y los productos que venden a las demandas del mercado, ¿no? Están procediendo a incorporarse en otros negocios y requieren evidentemente por parte de la municipalidad las facilidades del caso. Si antes vendía muebles, hoy día estoy vendiendo pues útiles de desinfección, ¿no? Útiles de higiene, ¿no? Si antes tenía restaurante y hoy día estoy vendiendo alimentos, es decir, cómo les ayudamos en la ampliación, el cambio de giro, cómo les damos las facilidades para tener un protocolo. Ya produce, ha cambiado su perspectiva. En algún momento yo lo dije de manera pública. No es posible que produce te diga cuál es la focalización territorial y de manera archicentralista, hipercentralista y burocrática, te establezca qué negocios van a funcionar y qué negocios no, con condiciones además que benefician solamente a la mediana y gran empresa. Hoy día cambió de perspectiva y te dice todos los negocios que elaboren su plan de vigilancia, prevención y control, lo inscriben en el SIP COVID del MINSA y automáticamente pueden trabajar, pero sí es sujeta a una fiscalización posterior por parte del sector y por parte del gobierno local. Entonces, esa labor nosotros, trabajando de manera proactiva, nos anticipamos. Ya hace 10 días aproximadamente aprobamos las ordenanzas municipales viendo ya esta coyuntura de reactivación económica. Ok, muy bien. Entonces, el apoyo concreto, digamos, yo quiero cambiar de giro ahora, o quiero abrir en mi garaje una puertita, Una bodega. Tiendita, claro, una bodega, o quiero hacer delivery en mi barrio. ¿Cómo me va a apoyar la municipalidad? Para las 3 primeras iniciativas de negocio, ¿no? Solo recurres a la página web de la municipalidad, oficina virtual, y haces tu trámite desde cualquier computador que tenga acceso a internet. Y para el último, ya tienes el protocolo, tienes la ordenanza, donde está detallado lo que tienes que hacer para la entrega a domicilio. Primero, cumplir con tu plan de vigilancia, inscribirlo en el SISCOBI, y una vez que esté inscrito, comenzar a cumplir el protocolo. La municipalidad procede a fiscalizar el cumplimiento de estos protocolos que están en una ordenanza. Y si incumples, evidentemente hay una sanción. Correcto. Muy bien, Omar, muchas gracias por este tiempo. Podríamos seguir hablando, pero el tiempo nos presiona un poco. Muchos éxitos en esta tarea porque realmente a la ciudad la necesita y en general todos los alcaldes tienen que cumplir un papel muy activo ahora porque el gobierno central no lo va a hacer. Eso es evidente, con el centralismo por un lado y porque también es su papel, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Por la entrevista y siempre tus órdenes. ¿Ah? Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, amigos, fue el alcalde provincial Omar Candia. Ya lo han escuchado, los cambios que están haciendo en el municipio para facilitar principalmente la reactivación económica, pero con este cuidado extremo que tenemos que tener en Arequipa. No queremos ser un nuevo Iquitos, Lambayeque, Piura, donde ya Ucayali, ¿no?
Eso tenemos que evitar. Bueno, nos vamos y después de dar los resultados de la encuesta, ¿la mayoría de la población sigue respetando la cuarentena o la levantó de facto? Es lo que hemos preguntado. La respuesta es muy bien. Un 21% de nuestros encuestados cree que sí la sigue respetando y el 79% cree que ya nadie respeta la cuarentena. Bueno, ya dijimos, tiene su lado, en fin, se necesita salir a generar actividad económica, pero hay un riesgo muy grande, así que cuídense mucho. Eso ha sido todo por hoy. Nos reencontramos mañana como siempre. Buenas noches.